bienvenidos, bienvenidas a la rueda de prensa de la película The World to Come, película que clausura esta tarde la sección Perlac de esta 68 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablarnos de la película tenemos el placer de contar aquí en San Sebastián con la presencia de una de sus protagonistas, Katherine Waterston. Bienvenida aquí a San Sebastián con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, antes de abrir turno de preguntas, sí me gustaría a mí primero preguntarle, que nos explicara cómo se vio ella envuelta en este proyecto tan especial. Yo creo que es un papel y un tipo de película que se aparta mucho de otras que ha hecho ella en su carrera, ¿no? ¿Qué fue lo que le interesó de este proyecto y de colaborar con la directora Mona Fastball? Mona me ofreció el papel de la manera habitual, me envió el guión y leí la primera página, ni siquiera toda la primera página, y supe que tenía que formar parte de esta película. En la primera página hay varias cosas muy interesantes y una de ellas era una frase, un voiceover que finalmente no apareció, digamos, en la película. Y esta voz en off, por ejemplo, a la noche, a menudo me pregunto si aquellos que han sido personas íntimas me han encontrado que yo fuera una colina muy pronunciada, que no merece la pena pagar el subirlas. Y todavía me pone la carne de gallina, es decir, la idea de que una mujer tiene muy poco. En la descripción, al principio sabemos que es la mujer de un granjero y está muy aislada, pero por la noche lo que le perturba o le preocupa no es la noción de lo que no tiene, sino lo que no tiene para ofrecer y cómo ha fallado a las personas en vez de lo que no ha conseguido para sí misma. Y eso me pareció tan fascinante. Y otra cosa, en la primera página del guión, en la descripción del personaje, se le describe como un activo para su marido. Y eso me pareció una idea fascinante. No solamente, todas las connotaciones positivas y negativas de la palabra activo, así que como si fuera un bien. Así que desde la primera página estaba, bueno, ya dije, pues esto es una pieza maestra, una obra maestra, y no me podía creer que lo tenía entre mis manos, así que decidí hacerlo. Es una buena manera, me parece, de elegir un proyecto, ¿no te parece? Si sabes que lo tienes que interpretar, porque si piensas demasiado en ello, quizás no sea el trabajo para ti, pero en este caso la idea era cómo y cuándo, y Mona ha sido muy generosa conmigo y muy dedicada a mí, porque yo estaba embarazada en aquel entonces cuando leí el guión y me esperó. Y estoy muy agradecida por ese hecho. Tenemos una pregunta aquí. Congratulations on... Enhorabuena por la película y tu interpretación. Una de las cosas que quería preguntarle es cómo has dado forma a este personaje en este contexto con todos los elementos específicos que ella representa dentro de la historia. Digamos, el trabajo era un trabajo de envergadura y tardé mucho. Y estaba muy agradecida de tener el tiempo de realmente vivir, por así decirlo, con el personaje, porque estaba embarazada cuando me ofrecieron el papel y esperaron a que diera luz para poder rodar la película. Esto significa que casi 2 años impregnándome del papel. Y es rara vez te ocurre esto, es decir, antes de rodar una película, de pasar tanto tiempo con el personaje. ¿Por qué? Porque para una actriz como yo, no estoy interesante. Bueno, yo creo que existe una enorme diferencia entre encajar
de que forme parte de ti, casi dentro de tus huesos el personaje, o que lo claves, entre comillas. El subconsciente, cuando puede trabajar sobre el personaje, y a veces con tanto tiempo ya le conoces a ella. Es como pasar tiempo con una persona de verdad. Es decir, tardas temporadas en conocer a una persona. Tienes que pasar mucho tiempo para conocer a una persona. Desde el punto de vista indirecto, esto fue de gran ayuda para mí. Y luego, más específicamente, tuve que... El trabajo, y esto fue elemento crítico para esta película. ¿Cuánto muestro de ella en las escenas? Si muestro demasiado en las escenas, ¿por qué tenemos la voz en off? Tenía que haber una clara diferencia entre su exterior, lo que ella muestra al mundo, y lo que sucede dentro de ella. Y esto es cierto para todos los seres humanos, por supuesto, pero es una versión un poco exagerada. ¿Por qué? Porque tiene tanto dentro de ella y de una manera muy reprimida con el mundo y de las personas que más quiere. Y buscar este equilibrio, digamos, fue muy importante. Evidentemente, estaba embarazada en ese momento e iba a interpretar a una persona que había perdido a su hijo. Así que eso fue un sitio un poco incómodo encontrarme en esa situación, pero yo creo que me ayudó mucho en cuanto a mi interpretación. Y me llevó llevar este peso de manera interna, porque no lo muestra muy claramente. Así que era importantísimo. Y es algo extraño intentar seguir este camino, pero el sentir la carga de su sufrimiento en todas las escenas, pero raramente mostrarlo durante las escenas. Así que podría seguir hablando porque me encanta la preparación, a veces me paso, pero no quiero seguir explicándolo demasiado. Extendiendo un poco esta pregunta, ¿cómo trabajó con su compañera de reparto, con Vanessa Kirby? Porque creo que establecen una química muy especial en la película, ¿no? Y son dos personajes muy diferentes y no sé, ¿cómo trabajaron juntas, ¿no? Para crear esta relación tan especial? En primer lugar, tuvimos mucha suerte porque nos caemos bien. Admiramos el trabajo la una de la otra y nos respetamos mucho. Así hasta cierto punto esto ya hace el trabajo per se. Y yo le recomendé a Vanessa a Mona porque yo sabía que tenía que haber un contraste muy claro entre estas dos mujeres. Y para utilizar el lenguaje de hoy en día, Vanessa es como un aparato de respiración. Tali era como un aparato de respiratorio para la otra actriz o el otro personaje de Abigail. Es una fuerza vital y, bueno, introduce como si fuera respirando a modo de respiración a mi personaje. Y ha sido muy bueno encontrar una actriz que podía interpretar ese papel, que estaba dispuesta de ocupar el espacio en la pantalla. Y esto es harto difícil de encontrar hoy en día. Y no pensé, francamente, que nadie más podía interpretar ese papel. Yo pensé que tenía que ser Vanessa y no sabía lo que iba a ocurrir si dijera que no. Así que entré con mucho entusiasmo el poder trabajar con ella y trabajamos de una manera muy diferente la una y la otra, pero son compatibles las maneras de abordar nuestros personajes. Y yo creo que otra cosa es que cuando, el guión es muy bueno, bien escrito, la química es mucho más fácil encontrarla. Y la tensión entre estos dos personajes, tal como lo han creado los guionistas, y a veces están hablando casi como si fuera un código entre ellas, es decir, y nos ha permitido encontrar estos elementos a título de relación, o sea, a nivel de relación, pero es muy fácil también enamorarse de ella. Sí, aquí tenemos una... Sí, luego tú. Vale.
Buenas. Lo primero, felicitarte por la película. Creo que es una película muy bonita y que muchos deberíamos ver. Mi pregunta va relacionada con la actuación, ya que en muchas escenas solo te vemos a ti actuando sin ningún diálogo, apoyado en la voz en off. ¿Qué supone para ti como actriz en estas escenas que realmente solo es acción y te guías por una voz en off que posiblemente solo tengas en el guión? Muchas gracias. Mona era, bueno, lo hizo de manera muy inteligente. Yo trabajaba con la voz en off cuando estábamos en el plató y por tanto a menudo hacía una especie de, bueno, grabación aproximado, digamos, durante el día y luego hacíamos tomas donde la voz en off se escuchaba y podías sentirlo en la escena. También era una cuestión técnica porque queríamos asegurarnos, porque Mona hizo muchas tomas únicas y teníamos que asegurarnos que la voz en off encajara, lógicamente, dentro de esta toma. Lo hicimos por razones técnicas a veces, pero también para que yo pudiera sentir y recordarme cuando rodábamos fuera de secuencia qué es lo que sucedía en ese momento dentro del personaje y luego eliminábamos la voz en off y yo seguía haciendo la escena, pero lo tenía ya en mente, es decir, y fue de gran utilidad. Era una manera muy inusual trabajar de esta manera. Para mí lo hicimos en 2 trozos, fuimos a Rumanía y rodamos la primavera y el verano y luego descansamos y volvemos a conseguir el otoño y el invierno. Pero eso por sí solo, el trabajar en distintos trozos, fue muy extraño o fue muy poco usual para mí, pero para mi personaje y mi trabajo en la película lo hice en 3 partes, digamos, porque luego, cuando estábamos ya en la fase de postproducción, cuando hicimos toda la voz en off con Mona y fue muy satisfactorio y un proceso harto difícil, casi doloroso trabajar con ella para intentar encontrar exactamente la calibración adecuada para todos los elementos del personaje. Normalmente cuando haces trabajo con voz en off o tienes que hacer un poco de ADR, a veces es duro porque estás encajado en una pequeña habitación y a veces no encajas o pierdes la energía, por ejemplo, de rodar con tus colegas y otros personajes en un plató, pero la experiencia de esta película, Mona estaba muy metida y era mi colega, porque trabajábamos estrechamente para encajar las escenas y que encajaran bien. Y la verdad es que yo quería montar, hablar con ella y trabajar con ella en el montaje y con David, por ejemplo, que el montador, el intentar meter la voz en off casi embebida dentro de la película. Es decir, fue para Mona y para mí no era como si fuera algo que se ponía por encima de la película, sino que formara parte de la película como de dentro, embebida en la película. Y eso fue un proceso increíble para mí, sí. Siguiendo un poco también con esta, que me parece muy interesante, porque el recurso de la voiceover en la película me parece interesantísimo, ¿no? Porque es el diario íntimo de esta mujer, ¿no? Y entonces es el único espacio en el que ella puede expresar lo que siente, nunca lo puede expresar en el plano social, ¿no? Entonces, también un poquito cómo fue meterse a través de es decir, dar la sensación de que las acciones físicas son muy mecánicas, son muy rutinarias, y en cambio es la voz la que expresa todo lo que ella no puede mostrar o todo su deseo, etcétera, ¿no? Entonces también si nos puedes explicar cómo trabajaste esto, ¿no? Se me ha olvidado una buenísima idea que acabo de tener, pero se me ha ido. No sé cómo decirlo. Siempre pensé que Abigail no era sencillamente una persona tímida. Era una persona que vivía en un tiempo o en un periodo
donde su vida interna y su vida externa no fluían de manera natural, es decir, no podía mostrar lo que estaba sucediendo dentro de ella, en el entorno en el que ella vivía. Por tanto, no podía encajarlo y dar sentido de esta enorme diferencia entre la persona que ella quería ser y la persona que las circunstancias le obligaban a ser. Es una idea que me ayudó a entrar en el personaje y que totalmente, digamos, no luché porque a la hora de relacionarme con el personaje no fue difícil, quiero decir. Y cuando sientes que el mundo no va a apreciar o entender o abrazar lo que tú tienes que ofrecer, a menudo una persona se encierra en sí mismo. Así que era importantísimo para mí que no tener esa timidez tan marcada y no saber cómo estar con las personas. No es que no supiera estar con otras personas o alrededor de otras personas, sino que no siente que el mundo externo vaya a abrazar lo que ella tiene que ofrecer, así que se lo mantiene dentro de ella misma y no se une su yo externo con su yo interno. Yo creo que todos luchamos con esto hasta cierto punto. A veces da mucho miedo, plantar los pies y admitir quién eres frente a los demás, ¿no es cierto? Y ciertamente en aquel entonces las consecuencias de admitir quién era ella eran desconocidas, pero eran consecuencias serias. ¿Qué haría su marido si dijo, bueno, sabes, de hecho, no sé por qué esencialmente este matrimonio ha sido arreglado y quiero viajar por el mundo? Es un activo para él, están en una relación económica, ¿no es cierto? Y él depende de ella para que funcione la granja. En el mejor de los casos empezaba con esta perspectiva. Bueno, es una historia un poco. La voz no fue tan crítica para el desarrollo del personaje. Una manera de poder entrar y decir quién es esta persona, por qué tiene todo esto que contar y no hay una salida aparte de lo que aparecía en la página. Es decir, el mundo en el que vivía en su diario no tenía espacio para su vida interna hasta que aparece Tali. ¿Pregunta? Hello again. Hola de nuevo. Tengo dos preguntas más. Una de ellas tiene que ver con la relación que existe con Casey Affleck, porque yo creo que fue una relación interesantísima en la película. Y la otra pregunta tiene que ver con... Yo tengo que... Ya sé que no puedes hablar la película The Fantastic Beasts, pero cualquier sentido que tienes acerca de la película o cualquier detalle que puedes contarnos acerca de esa película. No puedo decirte nada. La estamos rodando ahora, Animales Fantásticos, y bueno, tenemos ganas de empezar a trabajar. Tenemos un equipo técnico fantástico y el coronavirus nos ha golpeado a todas las industrias con mucha fuerza y es fascinante que este gran equipo puede empezar a trabajar de nuevo y puede evidentemente cobrar de nuevo y que les paguen. Y es excelente para mí. ¿Por qué? Porque nunca he estado en una serie de televisión que dura tanto tiempo. Es la única vez que he trabajado con los mismos colegas una y otra vez. Las familias crecen y cambian, es decir, hemos pasado mucho tiempo juntos. Es maravilloso estar reunidos de nuevo, volver a unirnos de nuevo, mejor dicho. Y no creo que pueda decir mucho más acerca de esto. En cuanto a la relación que existe entre Daya y Abigail, yo creo que aparecía muy bien me pareció muy bien cómo apareció en el guión. Sí existía amor,
este arreglo tenía sus limitaciones, pero tenía significado y, bueno, se querían el uno al otro y eso hizo que mucho más dramático cuando Abigail se enamora de Tally, porque no es tan sencillo para ella. No está corriendo y alejándose, por así decirlo, de una pareja que es un poco miserable, sino todo lo contrario, sino que tiene una pareja y han atravesado las cosas lo peor que puedes imaginar, que es algo que les ha unido muchísimo más, la pérdida de su hijo. Y yo creo que en la escena al final, y cito aquí a Shakespeare, a Tally, cuando cito a Shakespeare en el bosque y les sugiero, podemos seguir adelante así, bajo estas circunstancias. Y ella dice, no puedo vivir así. Pero para Abigail es su manera de intentar descubrir esencialmente cómo tenerlo todo, porque su vínculo con Dyer tiene significado, es importante para ella. Y yo creo que, aunque probablemente había muy pocas parejas como él en todo el mundo, pero sí había algunas. Y es bonito recordarlo. Que siempre es posible, aun en las sociedades y en las situaciones que pueden fomentar una dinámica de poder, es siempre posible que el individuo, sea más generoso y tenga más aspectos morales y se apoye en aspectos morales. Me encanta cómo le lleva a ver a Tally justo al final de la película. Podría haberle atado a la casa físicamente y tendría derecho en aquel entonces y le podía haber pegado un tiro o golpearla. Pero bueno, estas son las cosas que hacían los hombres a sus parejas, a sus mujeres. Y me encanta el contraste realmente entre Dyer y el marido de Tally. Yo creo que hace que la película sea mucho más interesante. Si no, voy a dar paso a una pregunta que nos han mandado online. Bueno, resumo un poquito. Nos preguntan acerca de lo que es todo el trabajo de ambientación histórico de la película, es decir, la recreación de esa época, porque está realmente muy conseguido, ¿no? Entonces, si hubo ahí nos dicen, de investigación, de documentación. Incluso, por ejemplo, el vestuario es fascinante en la película, ¿no? Porque las dos mujeres visten de maneras muy diferentes y a través de ahí se expresa muy sutilmente la diferencia de su carácter. Entonces, si podría contarnos algo sobre esto. Me encanta que te has dado cuenta que visten de manera diferente, digamos. Se expresa tanto visualmente, evidentemente, en la película, pero no hablamos tanto acerca de la diferencia entre estas dos parejas. No se habla de esto en la película, pero intentamos expresarlo. Que una familia es un poco más tiene más problemas con el dinero, no es que tengan más, sino que piden préstamos para tener una lámpara, un candelabro más bonito, o Tally puede tener ropa más bonita. Mi ropa tenía que parecer como si los hubiera fabricado yo o cosido yo, y luego decido comprar ese vestido más adelante en la película. Para que quede claro, es que se está dando ese lujo de comprarlo. Así que esto es importantísimo. Me gusta la idea que trabaja sobre el público y no se dan cuenta, pero estos elementos los están captando, digamos, como pequeñas pistas conforme entran más en la historia. No recuerdo al principio de pregunta. ¿Tú te acuerdas? Oh, you have it right there. Sí, que sí. Lo que es en toda la recreación de esa época, ¿había habido algún trabajo de documentación, de investigación, inspiración Yeah, so... Sí.
La película fue escrita por dos escritores de ficción históricos y tienen, bueno, mucho conocimiento sobre este periodo. Yo les escribí y descubrí muchos libros que, bueno, no estaban editados acerca de la agricultura y Nueva Inglaterra en el 1800, es decir, cosas muy específicas, y fue de gran utilidad aprender acerca de lo que haces si tu cerdo está enfermo, por ejemplo. La verdad es que no sé si necesariamente me haya mejorado o informado mi posibilidad, mi personaje, pero me ayudó a conectarme al periodo y a ese mundo. Así que fue de enorme ayuda, y en el guión y el lenguaje tuvieron mucho cuidado de utilizar el lenguaje que se utilizaba en ese periodo. Y esto es un campo en el que son expertos. Es decir, la historia, el cuento corto, es decir, el relato corto en el que se inspira la película fue un diario de una granja de ese periodo que encontraron uno de esos escritores, y había información acerca de cuántos huevos se habían vendido y hay que arreglar algo dentro de la granja. Y hay un apunte personal, pero un apunte personal después de es que mi mejor amigo se ha marchado y creo que nunca le veré de nuevo. Y ahí es donde surgió la historia de esta pequeña entrada en este, digamos, libro de la granja. Así que fueron de gran ayuda y maravillosa en la preparación, y les consultamos mucho cuando estábamos rodando. Pregunta si alguien quiere hacer. Sí, tenemos allá al fondo. Si podemos llevar un micro. Sí, bueno, ella ha trabajado con directores como Danny Boyle o Ridley Scott, Paul Thomas Anderson. Quería saber qué tipo de directores son los que más le interesan y qué personajes son los que más por los que más desafío siente. ¿Qué es lo que más le interesa cuando le ofrecen un personaje? En cuanto a la primera parte de tu película, me gustan los buenos directores y directoras, pero vienen de todos los tamaños y de todas las formas, pero soy muy particular porque quiero trabajar con los buenos por muchísimas razones, porque evidentemente siempre es un riesgo cuando ruedas una película si va a funcionar, si todos los distintos elementos se van a reunir y convertirse en algo coherente e interesante. Así que quieres prepararte para que este potencial éxito que puedes conseguir, y una manera de hacerlo es trabajar con personas que son más inteligentes que tú, o más listas que tú, o que tienen un sentido narrativo muy marcado y un lenguaje visual propio. Y por eso, supongo, siempre me he dirigido hacia directores con mucho talento, pero no creo que sea una excepción. Yo creo que todo el mundo intenta conseguir trabajar con los mejores directores que quieren trabajar con ellos. Así que casi todo depende, creo que todo en cuanto a decidir qué papel interpretar tiene que ver con las personas que están implicadas en el proyecto. ¿Quién lo ha escrito? ¿Es bueno el guión? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Son buenos? Yo me paso a veces y me complico la vida, y realmente es lo único que tengo que preguntarme para descubrir lo que quiero hacer en un proyecto. En cuanto a los personajes, supongo que cuando leo un guión se reduce a ver si puedo ver el personaje. Es como cuando lees una buena novela. Empiezas a construir estos personajes en tu mente y empiezas a saber cómo andan o qué aspecto tiene su pelo, por ejemplo.
Y no necesariamente está en describiendo, en la descripción del personaje, sino que tienes una especie de sensación y hay un feeling que tienes sobre el personaje, lo sientes. Esto tiene que ver con mi curiosidad, a ver si, bueno, aparece mi curiosidad en base a la lectura del guión. Mi curiosidad hace el trabajo para mí, en resumidas cuentas, y así es como me gusta hacer las cosas. Bueno, ya para terminar, una última cuestión. Me parece que yo creo que la película se enmarca totalmente en cierta tendencia en el cine actual, no solo en el cine americano, sino en el cine de todo el mundo, de mujeres cineastas que están intentando reescribir la historia o el pasado desde la óptica femenina. Es decir, historias que antes se habían contado desde la óptica de los hombres o con los hombres como protagonistas, ahora vistas de cómo lo sintieron o lo vivieron las mujeres, ¿no? Entonces, me gustaría saber ¿qué siente ella acerca de si ahí realmente está pasando o siente que está pasando algo en el cine en el que las mujeres no solo llegan a dirigir cada vez más películas, sino también a contar las historias desde su visión, ¿no? Y si el título de la película, World to Come, es profético, ¿no? Si piensa que esto pues, es una tendencia que va a ir a más, que se va a consolidar. Espero que el título sea profético. Esto sería excelente, estaría muy bien. No estoy segura de si puedo identificar cuando veo una película todos los aspectos de la realización que inherentemente sean masculinas o masculino-femenino, estas ideas. Yo creo que algunos realizadores hombres han dicho un excelente trabajo a la hora de retratar a las mujeres. Y lo han hecho de manera hermosísima. Pero yo creo que es importante que todo el mundo pueda llegar a contar historias, todo el mundo todo el mundo que tiene una buena idea y hace películas tiene una visión única y particular. Yo quiero ver su perspectiva y su punto de vista y realizado en una pantalla y en una película. Así que creo que es bueno para el mundo cuanto más representación exista en el cine. Yo creo que nos sentimos mucho mejor cuando vemos historias como The World to Come, dirigido por una mujer y con dos mujeres, y estos sectores. Es decir, los personajes, los actores que son hombres, que tomen un papel secundario, por así decirlo. Eso es increíble. Muchos hombres son muy reacios a hacer esto. Y nosotros lo llevamos haciendo casi durante toda la historia del cine. Pero esto es maravilloso. Pero sobre lo que tenemos que trabajar es la imagen global. Es decir, que haya más equilibrio entre los equipos técnicos. Lo que no ves detrás de la cámara, predominantemente son hombres todavía. Así que estamos en una buena situación, pero tenemos más cosas que hacer. Tenemos que terminar ya. Solo nos queda agradecer a Catherine Waterston que haya venido a San Sebastián. Thank you very much for coming to San Sebastián. Gracias por venir a San Sebastián y buena suerte con la película. Gracias.